Hace un mes subí un video sobre crímenes sin resolver que según mi parecer eran poco conocidos, pues bueno, en los comentarios me dejaron claro que eran de los más conocidos, tanto así que me obligaron a cambiar el título del video. Pero bueno, esta vez sí quiero presentarles 3 casos de crímenes sin resolver de los que estoy seguro al menos uno no conocerán. Espero que la idea del video les agrade y muchas gracias por el apoyo en el último video, realmente no esperaba tanto apoyo. Dicho eso, no les quito más tiempo y vayamos con el video. Homicidios con hacha en Villisca. La realidad supera la ficción, es una frase que estoy seguro hemos escuchado en incontables ocasiones, pero es que siendo sinceros la cosa es así, y en este caso en específico pareciera que voy a narrar un guión que tranquilamente pudo ser usado en una película slasher de los años 90. Ocurrido el 10 de junio de 1912, los homicidios con hacha de Villisca se tratan de un atroz crimen cometido contra 8 personas, de las cuales 6 eran familia y 2 eran unas niñas que habían sido invitadas ese día. La familia Moore, compuesta por el patriarca Josiah, su esposa Sarah y sus 4 hijos, Herman, Mary, Arthur y Paul, eran una familia tranquila y muy querida por la comunidad de Villisca en el estado de Iowa. En la noche del domingo del 9 de junio, estos asistieron a una actividad de la iglesia para celebrar el Día del Niño. En dicha actividad se encontraban 2 amigas de una de las hijas de la familia Moore, Ina y Lena Stillinger, de 8 y 12 años respectivamente. Después de que el evento terminase, ambas niñas fueron invitadas a pasar la noche en la residencia de los Moore. Hasta ahí todo bien, cenaron, conversaron, jugaron un rato y finalmente se fueron a dormir. Mientras todos dormían, un intruso que se desconoce si ya estaba en el hogar o recién ingresó mientras estos dormían, tomó un hacha del patriarca Josiah y acabó con la existencia de todos los presentes ahí, incluidas las invitadas niñas Stillinger. A la mañana siguiente, los vecinos de la familia Moore se sorprendieron, pues estos no se habían levantado temprano como habitualmente lo hacían para empezar con sus obligaciones diarias. Esto motivó a que una vecina se acercara a su ventana para llamarles, pero jamás nadie respondió. Entonces esta misma vecina llamó a Rose Moore, hermana de Josiah, quien tras hacer lo mismo que hizo la vecina no recibió ninguna respuesta. Sin embargo, ella llevaba consigo una copia de las llaves de la casa, la cual no dudó en usar y tras entrar, descubrió el pesadillesco hecho que anoche había acontecido en la casa de los Moore. Todas las víctimas se hallaban en sus camas, mostrando signos de haber sido atacados mientras dormían. Todos tenían en común haber perecido por el mismo objeto contundente, el hacha que pertenecía al patriarca de la casa. Él o los perpetradores del crimen realizaron el acto de una forma tan brutal que los rostros de algunas de las víctimas habían quedado deformados. La investigación señaló que los primeros en caer fueron los padres, luego los hijos y finalmente las niñas Stillinger, que lamentablemente estuvieron de invitadas en el peor día posible. Algo que también llamó la atención, aparte de lo antes ya mencionado, es que luego de cometer esta salvajada de crimen, él o los criminales taparon los espejos y las ventanas de la casa con ropa y sábanas. ¿Cuál fue el motivo? No se sabe. Las ventanas, usando un poco de lógica, se entiende que para que nadie pueda ver desde fuera, supongo. Pero ¿para qué tapar los espejos? ¿Qué pensaba? ¿Que tenían cámaras o que quizás era tanto el repudio que tenían de verse reflejado que lo hicieron? Realmente ese es un misterio. El descubrimiento y la posterior noticia se esparció rápidamente en la comunidad de Villisca, pues como te dije, esta familia era muy querida por sus vecinos. El caso atrajo rápidamente la atención de la prensa nacional y se abrió una investigación que desde el vamos se vio algo complicada, ya que la escena del crimen había sido contaminada por los curiosos que se fueron congregando a la casa de los Moore. Otro factor que vio entorpecida la investigación era el hecho de que la policía local no estaba lo suficientemente preparada como para resolver un crimen de tal magnitud, y pese a que tuvieron ayuda de los investigadores externos, las pistas no fueron del todo claras. Como en todos los casos que veremos en este video, hubieron varios sospechosos y uno de los primeros fue el señor Frank F. Jones, un residente de Villisca y senador de Iowa que anteriormente había sido el empleador de Josiah Moore. Ellos desarrollaron una especie de enemistad, dado a que Josiah abandonó el negocio de Jones para comenzar su propio negocio, lo cual supuso una pérdida de ingresos sustancial para Jones. También habían rumores de que Josiah se había acostado con la nuera del señor Jones, pero esto rápidamente se desmintió. Otro sospechoso de peso era el reverendo George Kelly, un predicador de origen inglés que había estado en Villisca la noche de los crímenes.
El reverendo era conocido por su comportamiento errático, atribuido a problemas mentales, así como también por ser un viejo mañoso que muchas veces intentaba propasarse en el mal sentido con las niñas y jóvenes que acudían a la iglesia. Este reverendo fue llevado a la corte y confesó a medias ser el responsable de los homicidios. Sin embargo, se retractó rápidamente y, dada la falta de pruebas concluyentes sumado a su historial de problemas mentales, fue absuelto. Pero no acabó ahí, ya que el reverendo Kelly se obsesionó con todo el caso y empezó a escribir cartas que enviaba a la policía, familiares e investigadores, dejando así en evidencia que le faltaban 1 o 2 tornillos. Hubieron más sospechosos y teorías, entre ellos estaba William Mansfield, un ex convicto y ex soldado de la milicia estadounidense, el cual había sido acusado por otros crímenes violentos similares a los ocurridos en la residencia Moore, y cuando digo similares es porque literalmente seguían el mismo patrón, de ser cometidos por un hacha, así como también por tapar los espejos y los vidrios de la casa luego de cometer el crimen. Quizás la teoría más grande, pero también la menos reveladora, es aquella que habla de un homicida serial, pues luego de lo ocurrido en la residencia de los Moore, aparecieron casos similares de familias asesinadas con un hacha en otras ciudades de los Estados Unidos, particularmente en el Medio Oeste. ¿Ustedes qué creen? ¿Se trató solamente de una persona o fueron varias las que realizaron los actos de Villisca y que después se presentaron en otra parte de los Estados Unidos? Yo personalmente pienso que el primero fue hecho por una sola persona, pero el resto que surgió luego fueron intentos de copiar a este último. Claro, si es que existe alguien que realmente quiera copiar algo tan horrendo como lo sucedido en la casa de los Moore. Como sea que haya sido, es solo una teoría, y las autoridades podrían decir lo mismo, ya que jamás resolvieron este caso. Y pasado prácticamente un siglo y algo, dudo mucho que alguien en el departamento de policía de Iowa lo esté investigando. Wall Street Bombing. La década de 1920 en Estados Unidos fue una época de muchísima agitación. El país lidiaba con secuelas de la Primera Guerra Mundial y una creciente ola de movimientos laborales, anarquistas y revolucionarios intentaban buscar reformas sociales significativas. En aquellos tiempos se dieron lugar a conceptos como los Palmer Raids, una serie de operativos en los que se arrestaron y deportaron a supuestos anarquistas y radicales. Y por otro lado estaba en todo su apogeo el primer terror rojo o Red Scare, que era algo así como una especie de temor moral colectivo al surgimiento de ideologías de izquierda, en especial del comunismo. Muchas élites económicas y políticas del país, en especial aquellas vinculadas con el mundo financiero, eran vistas como símbolos de opresión capitalista, convirtiéndose así en objetivo de grupos radicales. Es bajo ese contexto social que Wall Street, el centro del poder financiero de los Estados Unidos, se convirtió en el lugar simbólico idóneo para llevar a cabo uno de los ataques más mortíferos del país. El 16 de septiembre de 1920, llegado el mediodía, una carreta tirada por un caballo fue abandonada frente al edificio de la firma JP Morgan & Co., uno de los bancos más importantes del mundo en esa época. Sin siquiera poder ver quién o qué llevaba esa carreta, una bomba de aproximadamente 45 kilogramos de dinamita acompañada de metralla estalló, causando una explosión potente y destructiva. El resultado fue devastador, 38 víctimas fatales y más de 400 heridos, muchos de los cuales eran empleados de las firmas financieras cercanas, corredores de bolsa, mensajeros y transeúntes. Vale también mencionar que tanto el caballo como la carreta se hicieron pedazos, lo cual hizo difícil la identificación del origen del explosivo. El evento generó un estado de alerta inmediato. Las autoridades locales, junto al Buró de Investigación, iniciaron una investigación exhaustiva para hallar a los culpables. Al principio se centró la atención como posibles sospechosos en anarquistas y extremistas, los cuales habían estado activos en el país en años recientes. Uno de los primeros señalados fueron los seguidores de un influyente anarquista italiano llamado Luigi Galliani, pues sus seguidores habían sido vinculados a una serie de ataques con bombas en todo el país en el año 1919, como parte de una campaña anarquista contra el gobierno y el sistema financiero. Bajo esta lógica, los investigadores pensaron que el ataque en Wall Street podía ser una especie de venganza, como consecuencia de las redadas Palmer, ya que en dichas redadas fueron atrapados, encarcelados y sentenciados a la pena capital 2 inmigrantes italianos galeanistas, llamados Nicola Sacco y Bartolomeo Bensetti. Pero, ¿quién dejó el caballo con la bomba en ese lugar? Todo apunta, y pese a que jamás haya sido enjuiciado ni culpado por esos actos, al nombre del anarquista italiano Mario Buda, pues la bomba usada en aquel atentado tenía algo característico que convenientemente
era como un sello de marca para el anarquista italiano, y era el agregar trozos de metal pesado para así incrementar el efecto mortífero de la detonación. Sin embargo, para cuando empezaron las investigaciones en su contra, este ya había huido hacia su natal Italia. Además, en 1955 su sobrino Frank Maffei pudo hacerle una entrevista, en la cual Buda terminó confirmando algo que parecía muy evidente, y era su participación, o mejor dicho su autoría, como el bombardero de aquel evento fatídico en Wall Street. Lamentablemente esto no acabó aquí, y es que si bien Buda ya había salido de Estados Unidos, él junto a otros como Sacco y Vanzetti habían hecho escuela del galeanismo, y por lo tanto quedaron muchos anarquistas inmigrantes que continuaron con los ataques, los cuales culminaron en el año 1932 con el ataque a Webster Thayer, un juez de la Suprema Corte de Massachusetts, el cual sería el juez encargado de dictaminar la sentencia en el caso Sacco Vanzetti. Ahora, dicho todo esto que te acabo de contar, el incidente del Wall Street Bombing sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la historia de Estados Unidos, y a pesar de que las investigaciones iniciales apuntaban a los anarquistas italianos, la falta de pruebas realmente contundentes dejaron este caso sin resolver. Homicida del alfabeto. Los Alphabet Murders, o en español llamados crímenes del alfabeto, se tratan de una serie de homicidios no resueltos que conmocionaron a la comunidad de Rochester, en Nueva York, entre los años 1971 y 1973. Las víctimas fueron 3 niñas jóvenes, las cuales habían sido abusadas y luego asesinadas, además de compartir la particularidad de que sus iniciales coincidían con las iniciales de los lugares en los que sus restos fueron hallados. He ahí el por qué se nombró el caso como Alphabet Murders. La primera jovencita víctima de este homicidio fue Carmen Colón, una niña de 10 años que desapareció el 16 de noviembre de 1971 mientras regresaba a casa luego de haber visitado una farmacia para recoger una receta. Su cuerpo fue encontrado a los 2 días en una zanja al costado de una carretera cerca de la ciudad de Churchville, que por cierto empieza con la misma letra del nombre y apellido de la niña. La autopsia reveló que Carmen había sido violentamente abusada y estrangulada. Muchos testigos reportaron haber visto a la niña corriendo desesperada cerca del lugar en el que se encontró su cuerpo, y pese a que algunos llamaron a la policía en ese momento, fue en vano, pues la niña al final desapareció y posteriormente le ocurrió lo antes ya mencionado. El segundo crimen del Alphabet Murder tardó casi 2 años y nuevamente un infante fue la víctima. Wanda Walkowicz, de 11 años, desapareció el 2 de abril de 1973 mientras regresaba a casa luego de hacer unas compras en el súper. Su cuerpo, con signos de violencia de índole íntima y física, fue encontrado el 3 de abril a las afueras de Rochester, cerca de un área conocida como Webster. El sitio en el que fue encontrado, al igual que el nombre de la niña, empezaban con la letra W. La última víctima conocida de este caso fue Michelle Manessa, desaparecida el 26 de noviembre de 1973 a la edad de 11 años. La menor desapareció mientras hacía su regreso a casa desde la escuela. Su cuerpo fue hallado 2 días después cerca de Macedon, una localidad que nuevamente compartía inicial con el nombre y apellido de la víctima. Michelle, al igual que las otras 2 menores, también presentaba signos de violencia íntima y física. Este tercer crimen consolidó algo que al principio parecía mera coincidencia, y era que las iniciales de los nombres y apellidos de las víctimas coincidían con la primera letra de los lugares en los que fueron encontradas. Tras notar este patrón en los nombres y las ubicaciones, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratase de un homicidio en serie. Se revisaron minuciosamente antecedentes de delincuentes sexuales en el área y se entrevistó a cientos de testigos, pero a pesar de dichos esfuerzos no lograron identificar sospechosos sólidos. A lo largo de la investigación surgieron algunos nombres de sospechosos, entre los más destacados están Kenneth Bianchi, un tipo que junto a su primo eran conocidos como los estranguladores de la colina. Condenado por varios homicidios de mujeres jóvenes californianas, el tipo había cumplido condena a fines de los años 70. Su perfil parecía similar al del homicida del alfabeto, pues tenía un historial de comportamiento violento en contra de mujeres. Sin embargo, nunca se le encontraron pruebas directas que lo vincularan con los crímenes de Rochester. Otro sospechoso fue Joseph Nasso, un fotógrafo condenado en el año 2011 por los homicidios de varias mujeres en California, las cuales particularmente compartían las mismas iniciales en sus nombres y apellidos. Pese a que el patrón de los crímenes era similar, las autoridades descartaron su autoría en los crímenes del alfabeto, luego de que las pruebas de ADN demostraran que el ADN encontrado en las víctimas no coincidían con el de Joseph Nasso.
También existieron hipótesis que señalaban a familiares cercanos de las víctimas como posibles sospechosos. En el caso de Carmen Colón, su tío fue investigado debido a su comportamiento sospechoso, pero no fueron encontradas pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Posteriormente, el hombre tomó su propia vida. No se sabe si la acusación influyó, pero es un hecho a señalar. El terror y la conmoción en la comunidad de Rochester era profundo. Las familias tenían miedo de que sus hijas salgan solas, algunas inclusive no querían ni que asistan a la escuela por el pánico generado gracias a los homicidios del alfabeto. Nunca se encontró al culpable, pese a las investigaciones exhaustivas, las decenas de entrevistas a testigos y el avance de la tecnología forense, algo que lo hace sumamente inquietante y extraño. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco mucho porque me das a entender que realmente disfrutas del contenido. Como siempre, gracias por el apoyo y espero haberlos entretenido. Un abrazo y nos vemos en un próximo video la siguiente semana.